Ahí está. ¿Qué me da de dato? Me dice que el segmento AB es congruente con el segmento CB. O sea que este segmento es congruente con este otro segmento. Mírenlo con cariño el dibujo. Que el segmento ED es congruente con el segmento EF. ¿Cuál es el segmento ED? Segmento ED, este, congruente con el segmento EF, que es este otro chiquitito acá. Después me dice que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Ángulo 1 congruente con el ángulo 2. Y que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Ángulo 3 congruente con el ángulo 4. ¿Qué es lo que yo tengo que probar? Yo tengo que probar que el segmento AD es congruente con el segmento CF. A ver, voy a buscar color. Yo tengo que probar que este segmento es congruente con este. Este con este. ¿Cómo puedo hacer para probar eso? ¿Cómo hago para probar que este segmento es congruente con este otro segmento? ¿Cómo lo harían ustedes? Tratar de buscar la congruencia de los triángulos. Bien, ¿de cuáles? AED. Bien, este con este, ¿no es cierto? CEF. Ajá, ese. Claro, entonces yo diría ahí que por partes correspondientes de triángulos congruentes, estos dos serían congruentes. Pero para probar la congruencia de estos dos triángulos me falta información. ¿Qué me falta? Y yo tengo este lado y este lado, este ángulo y este ángulo. Me haría falta este lado y este lado, ¿no es cierto? Para poder probar esa congruencia. No lo tengo, pero a la vez, este segmento y este segmento corresponden a estos dos triángulos, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es probar la congruencia de estos dos triángulos, porque tengo lado, ángulo, lado, y luego, por partes correspondientes de triángulos congruentes, este segmento sería congruente con este segmento. Entonces, ahí podría probar la congruencia de estos dos triángulos por el postulado lado, ángulo, lado, y ahí, por partes correspondientes de triángulos congruentes, estos dos segmentos serían congruentes. ¿Se entendió? Sí, sí. Primero Bien. demostramos la congruencia de los triángulos de arriba y después los de Bien, abajo. entonces, empecemos a escribir. Ustedes me van dictando. A ver, ¿sí? Una vez Escucho. que demostramos la congruencia de esos dos triángulos, entonces después por partes correspondientes ya me queda para demostrar o sea, que los lados son congruentes, lo que Claro, necesito averiguar. claro, yo voy a primero a demostrar, claro. Yo primero voy a probar que estos dos triángulos, este y este, son congruentes. Si yo pruebo que estos dos triángulos son congruentes, este segmento va a ser congruente con este segmento. Y yo, al probar que esos segmentos son congruentes, voy a poder probar que este triángulo es congruente con este otro triángulo. Por eso se llama cadena de congruencia, ¿sí? Porque necesito probar primero la congruencia de algo para después probar la congruencia de otro y después llegar a la congruencia que quiero probar. Entonces, voy a ir anotando. El 2, el segmento ED, congruente con el segmento EF. El ángulo 1, congruente con el ángulo 2. 4, que el ángulo 3, congruente con el ángulo 4. Todo esto es por hipótesis. Bien. Ahora, vamos a ir a decir, ¿qué tengo que probar yo? Lados los tengo, ángulos los tengo. ¿Qué me falta? Que este segmento sea congruente consigo mismo. Entonces, voy a decir primero que el segmento B
es congruente con el segmento B. ¿Por qué? Por reflexiva. Porque todo segmento es congruente consigo mismo. Entonces ahora yo puedo decir que el triángulo ABE, triángulo ABE, es congruente con el triángulo CEB. CBE. ¿Sí? ¿Por cuál postulado? Postulado lado, ángulo, lado. Por lado, ángulo, lado. Bien, entonces ahora una vez que yo ya sé que estos triángulos son congruentes, voy a decir que el segmento AE es congruente con el segmento F. 7. Voy a decir que el segmento AE es congruente con el segmento EC. ¿Por qué? Por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Entonces ahora ya tengo información suficiente para decir que estos dos triángulos son congruentes. Ahora puedo decir que el triángulo AED es congruente con el triángulo FEC. FEC. ¿Por qué? Por el postulado lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lado, ángulo, lado. Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, obviamente el segmento AD va a ser congruente con el segmento FC. 9. Segmento AD es congruente con el segmento FC. ¿Por qué? Por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y ahí queda demostrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Copien, que hacemos otro. Esto es cuestión de práctica. Ya le van a ir agarrando la mano y una vez que le agarren la mano, ya no vamos a tener problemas. Solas le van a salir las demostraciones. ¿Puedo borrar el dibujito del triángulo? Sí, eso sí. Bueno, Sí, el dibujo sí. listo, así voy haciendo el dibujo porque está medio difícil el otro dibujo.
Bien, ¿terminaron de copiar? Sí, profe. Bien. Sí, En el otro, bien, vamos a los otros ejercicios, a los que están en la página 121. Este es el ejercicio número 1. Me da esta figura y me dice de datos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, que el segmento UR biseca al segmento QS, o sea que UR biseca a este segmento QS. Después me dice que el segmento PU es congruente con el segmento TU. PU, vamos a poner la rayita, congruente con TU, con E. Entonces después me dice que el ángulo PUQ, o sea, este, es congruente con el ángulo TUS. TUS, es con este. ¿Sí? ¿Qué tengo que probar? Me dice que tengo que probar que el triángulo QRU es congruente con el triángulo SRU. SRU. ¿Sí? Eso es lo que tengo que probar y esos son los datos que me dan. Voy a ir anotando lo que tengo. Bien, en la primera, el ángulo 1 congruente con el ángulo 2. Después me dice que UR biseca a QS. UR biseca a QS. PU congruente con TU. PU congruente con TU. Y después que el ángulo PUQ es congruente con el ángulo TUS. Todo esto es por hipótesis. Bien. Ahora, de acá de las hipótesis, ¿yo qué puedo hacer o cuál sería el plan que tomaría para probar la congruencia de estos dos triángulos, teniendo en cuenta los datos que yo tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Yo tengo que probar que este triángulo es congruente con ese otro. Eso tengo que probar. ¿Cómo hago? ¿Qué harían ustedes? Primero probamos la congruencia de los triángulos más grandes, que ahí va a haber un lado. A ver, tengo, ¿qué lado? Tengo ese lado, tengo Y los ángulos. los ángulos. Entonces puedo decir que este es congruente con este y que estos dos son congruentes. Bien, Sí. Entonces el lado Q es congruente con el lado US. bien. Y además, ¿qué más sé? Si esto biseca, este segmento, ¿cómo va a ser? Este va a ser congruente Congruente. con ese, porque me dice Ajá. que el segmento UR biseca a QS. O sea, esto me biseca esto, y si lo biseca, quiere decir que el segmento QR es congruente con el segmento RS. Bien, entonces, empecemos por donde ustedes quieran. ¿Qué pongo primero? Lo del triángulo. Entonces, yo voy a decir que el triángulo QPU, ¿no es cierto? ¿Está bien? QPU es congruente con el triángulo TUS. TUS. Perfecto. Por el postulado, ángulo, lado,
ángulos. Excelente. Ahora, además, ¿qué sé? En base a las hipótesis, que el segmento QR es congruente con el segmento RH. ¿Sí? ¿Por qué? Por hipótesis, que sería exactamente la 2, por 2. Acá, ángulo, lado, ángulo, le vamos a poner los numeritos. Sería 1. La del segmento PU, TU es la 3. Y la del otro ángulo es la 4. Ahí está. Ángulo, lado, ángulo. Y este es por 2. Bien. Ahora, ¿qué más hago? ¿Qué camino sigo? Que el ángulo, el lado UR es El congruente lado, consigo mismo. el segmento, perfecto. UR, perdón. UR congruente con UR. Ujú. Por reflexiva, perfecto. Bien, ¿qué más? ¿Cuál me estaría faltando que sale de acá? El segmento US Bien. Segmento US congruente con quién? Con con QQ. UQ. Bien. QQ. ¿Por qué? Por partes correspondientes, triángulos congruentes son congruentes. Este viene del 6. De acá para que perdimos el hilo ahí. Entonces, ahora, ¿puedo decir que son congruentes esos dos triángulos? Tengo que esto es igual, es congruente, perdón. Este es congruente consigo mismo y esto congruente. ¿Tengo suficientes datos para probar la congruencia? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora puedo Claro, decir, ¿sí? ¿Qué iba a decir, Mauro? por el postulado lado, lado, lado. Perfecto. Puedo decir que el triángulo QUR es congruente con el triángulo URS. URS. Por lado, lado, lado. Que sería el segmento del puntito 8, el punto 7 y el punto 6. QR, perfecto. Y el punto 6. A ver. Por esos 3 puntos. Lado, lado, lado. Y ahí termina. ¿Se entiende cómo se trabaja cuando es cadena de congruencia? Que yo tengo que llegar a demostrar algo y parto probando la congruencia de otra cosa para poder llegar a probar la congruencia de otra. ¿Se entiende, Mauro? Sí, profe, se entiende. Aunque sea Perfecto. paso por paso. Claro, es cuestión de ordenar. ¿Querés que hagamos la pausa, salió? ¿Querés que hagamos uno más cortito antes de que te vayas? Y le soy sincero, profe, me estoy escuchando la clase mientras hago unas cosas, porque estoy en medio apurado. Bueno, entonces háganse ustedes los otros de la página 121 teniendo en cuenta este criterio, que son todos iguales. Son todos del mismo estilo. El 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 pueden hacer. ¿Sí? Entonces, Bien, bien, dale, lo hacemos. Para la clase que viene. háganlo, ajá, para el miércoles. ¿Cuándo tenemos que el miércoles volvemos a tener geometría? Entonces, el miércoles revisamos esto. ¿Les parece? Bueno, ¿les parece? Digo, estamos Buen profe. Dale, Mauro. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Dale, dale, profe. Luego. Chao, chao. Hasta luego.